Bueno, habíamos quedado en qué eran los experimentos cualitativos en el último video. Ahora vamos concretamente a cuáles son los experimentos cualitativos que te proponemos que hagas para nuestro sistema de péndulo simple. En primer lugar, lo que vamos a proponerte es que contestes esta pregunta: si las oscilaciones más rápidas suceden cuando el péndulo es más largo o es más corto. ¿Sí? Esto es para estudiar la relación espacio-tiempo que existe en este sistema cuando consideramos como espacio la longitud del péndulo y como tiempo el tiempo de una sola oscilación. Bueno, la idea es que pongas a oscilar un péndulo y fíjate qué sucede cuando vas cambiando la longitud de la cuerda. Pero antes de hacerlo, arriésgate y anticipa qué va a suceder. O sea, arriesga un resultado, el resultado del experimento. El péndulo oscilará de la misma forma sin importar la longitud de la cuerda. La idea, como habíamos dicho, es que el experimento lo haga desde el punto de vista cualitativo, simplemente sin usar ningún aparato o instrumento de medición. Hazlo y vemos cuál es el resultado. O sea, simplemente hay que responder esta pregunta haciendo este experimento cualitativo. En este caso, nuestra variable A sería la longitud de la cuerda. Es el parámetro que nosotros podemos modificar a conveniencia, porque simplemente agarramos y podemos trabajar las diferentes longitudes. Y la respuesta que vamos a ver, B, es el periodo Está claro que el periodo de una oscilación es lo que no podemos controlar. O sea, bueno, tienes que hacer la experiencia probando diferentes longitudes. Y para cada una de ellas ver cómo es el periodo de oscilación. Una pregunta que te puede surgir es: ¿cuál es la amplitud de oscilación o cuánto aparto a la masa de su posición de equilibrio? Lo que se suele, bueno, como no estamos concentrados acá en ver qué pasa con la amplitud de oscilación, uno lo que suele hacer es siempre, para cada una de las experiencias, 1, 2 y 3, y las que hagas, es tomar siempre la misma amplitud de oscilación. Bueno, vayamos con la otra experiencia. También es una relación espacio-tiempo. La pregunta que vas a tener que contestar es: ¿las oscilaciones que tienen una amplitud menor son más rápidas o más lentas? Acá sí lo que se te propone es variar la amplitud de oscilación y ver qué sucede con el periodo de una sola oscilación. Pueden oscilar el péndulo y fíjate qué sucede cuando vas cambiando la amplitud de oscilación. Pero antes de hacerlo, arriésgate y anticipa qué va a suceder, lo de siempre. Dado que en estos experimentos cualitativos no estamos usando ningún aparato de medición, quizás la forma más sencilla de percibir, ¿sí?, cuándo el tiempo va a ser menor o mayor usando simplemente nuestros sentidos, es que tomes para propósitos comparativos dos péndulos idénticos y realices la experiencia a la vez. Apartes
un péndulo poco, para que tenga una amplitud de oscilación menor, y al otro péndulo lo apartes mucho, ¿sí? Y ver qué sucede con el periodo de oscilación si hay una diferencia en el periodo de una oscilación. Observa que ahora las longitudes que estamos teniendo en los péndulos son, la longitud de la cuerda, son idénticas. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en ver qué pasa con la amplitud de oscilación, al revés de lo que sucedía en la experiencia anterior. Ahí lo dibujé un poquitito mejor. En este caso nuestro parámetro variable de control es A igual a amplitud de oscilación, y la que no podemos controlar, la que vamos a observar, es de nuevo el periodo de una oscilación. Bueno, vayamos a la experiencia que te proponemos realizar. En esta experiencia, en vez de medir o ver, porque no estamos midiendo todavía, en vez de observar el tiempo de una sola oscilación, lo que vamos a hacer es observar el tiempo de decaimiento del péndulo en relación a la longitud de la cuerda. ¿Qué es el tiempo de decaimiento del péndulo? Básicamente, si nosotros dejamos transcurrir bastante tiempo, veremos que el péndulo va a dejar de oscilar. Va a realizar una oscilación, otra, pero a medida que suceden muchas oscilaciones, la amplitud de la oscilación va decreciendo hasta que este mismo deje de oscilar. Bueno, de nuevo la propuesta es que tomes dos péndulos que difieran en el parámetro que querés modificar, que en este caso sería la longitud de la cuerda. Por ejemplo, un péndulo corto y un péndulo largo. Y los dejes, inicies una oscilación en ellos. En principio podríamos pensar en una misma amplitud de oscilación. Este es un tema porque uno puede pensar, si piensa en términos de distancias, esta amplitud inicial de oscilación va a coincidir con la que estamos mostrando en el gráfico, pero si pensamos el punto de vista angular como amplitud de oscilación, está claro que este ángulo alfa va a ser mayor que este ángulo beta. ¿Sí? Si pensamos en términos de ángulo, acá tendríamos amplitudes de oscilación inicial diferentes. Pero sea cual fuere el caso, no nos detengamos tanto en eso, ¿sí? Adoptemos alguna convención, supónganse, bueno, apartemos una cantidad en centímetros idéntica y veamos qué sucede con el tiempo de decaimiento del péndulo. Como van a ser tiempos largos, si los mecanismos de fricción son pocos o son débiles, dejémoslo oscilar y veamos, ¿sí?, si el tiempo en el que estos péndulos dejan de oscilar, ¿sí?, tienen que ver con la longitud de la cuerda. Si les pareció confuso esto que dije a lo último sobre la amplitud inicial de oscilación, simplemente tomen esta actitud. Cualquier cosa después lo aclararemos en los encuentros. Tomen dos péndulos con diferente longitud y apártenlo una misma distancia inicialmente de su posición de equilibrio o reposo. Digamos 1 centímetro, por decir algo. Bueno, y vean cuál es el tiempo de decaimiento y si este depende o no de la longitud de la cuerda
y en tal caso, si depende, en qué forma. En este caso tendríamos que A, ¿sí? Nuestro parámetro que nosotros podemos identificar es la longitud de la cuerda, y B, lo que observamos, sería el tiempo de decaimiento. Recalco el tema de que como no estamos usando ningún instrumento de medición, la idea es obtener comparaciones, no mediciones. Por ejemplo, ¿qué sucede si la longitud de la cuerda en el primer experimento es menor que en el segundo experimento? Podemos pensar el primer péndulo como el primer experimento y el segundo péndulo como el segundo experimento y ver qué sucede con los tiempos, ¿sí?, de decaimiento. Podrá suceder que B1 sea mayor a B2, igual a B2 o menor que B2. En ese sentido es que estamos haciendo los experimentos de forma cualitativa. En el escrito somos un poco más precisos en definir lo que es el tiempo de decaimiento. El tiempo de decaimiento lo definimos como el tiempo en el que el desplazamiento máximo decrece a la mitad de su valor inicial. Para esta situación particular que yo propuse es si arrancamos con un desplazamiento de 1 centímetro, ¿sí?, en cuánto tiempo el desplazamiento máximo, ¿sí?, la amplitud de oscilación en vez de ser 1 centímetro va a ser 0,5 centímetros. Pero en términos de lo que nosotros necesitamos como experiencias cualitativas, en realidad no hace falta todavía tener una definición precisa de lo que es el tiempo de decaimiento, porque sin esa definición igual no vamos a dar cuenta, ¿sí?, si el tiempo en el que deja de oscilar el primer péndulo va a ser menor o mayor de lo que deja de oscilar el segundo péndulo. Esta definición de tiempo de decaimiento va a ser necesaria cuando vayamos a las mediciones precisas o cuantitativas, en donde sí usamos aparatos de medición. Y por último vamos a meter una cuarta experiencia. Acá lo que vamos a preguntarnos es ¿qué pasa con las oscilaciones cuando considero la masa? Las oscilaciones más rápidas suceden cuando la masa que cuelga es más grande o más chica. En esta propuesta lo que se te pide es analizar, por ejemplo, la situación en lo que se varía, ¿sí?, solamente es la masa, dejando, por ejemplo, la longitud de la cuerda fija. ¿Qué pasa con el tiempo, que ahora es el tiempo de oscilación? ¿Sí? Por eso estamos preguntando el tiempo de una oscilación. Una oscilación rápida indicaría un tiempo de una oscilación bajo, una oscilación lenta indicaría un tiempo de una oscilación grande. Bueno, con esto, fíjate que en esta experiencia es donde metemos por primera vez la masa. Siempre veníamos viendo relaciones espacio-tiempo, en esta es materia-tiempo, si con materia no indicamos, ¿sí?, a la cantidad de masa que tiene el cuerpo colgante. Existen otras posibilidades, estaría bueno que vos explotes otras posibilidades, por ejemplo, amplitudes de oscilación con tiempo de decaimiento, y fijarte qué relaciones más podríamos hacer entre materia, espacio y tiempo. Con esto terminamos el video. Hasta pronto.